Mesa, un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Esta tarde nos acompaña Laura Román y nuestro buen amigo que usted ya bien conoce, Luis Donatio Islas González. Él es politólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Aunque ya lo conoce, ya sabe que periódicamente nos reunimos aquí para hacer un análisis de lo que pasa en el país, lo que pasa en el estado, lo que pasa en el municipio. Y nuestro un amigo Donatiu es presidente del Comité Local de la Asociación Nacional de Ciencias Políticas y Administrativas. Esto fue en el 2012. Algunos datos que vamos a reafirmar del estado también en un área muy importante, que es la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Fue auxiliar y asesor político de la presidencia. Fue con el doctor Miguel Nava. El doctor Miguel Nava. Bueno, sigue por activo por ahí. Sí, compareció hace poco para la fiscalía. Exactamente. Saludos al doctor Nava. En Querétaro Democrático y Ciudadano AC fue presidente estatal del 2016 al 2017. También participó en el programa regional de apoyo a la Defensoría del Pueblo de Iberoamérica en el tercer Congreso Internacional. Aquí trae uno de esos que nos gustan mucho, ¿no? Las siglas: PRADPI, FIQ, PROFIO, o sea, Ombudsman. Y colectivo en situaciones de vulnerabilidad, realizado en la Universidad de Alcalá, en Madrid, España. Estuviste por ahí en la Madre Tierra. Hermoso nuestro. Pero fíjate que me gusta más Barcelona que Madrid. Tiene lo suyo. Madrid se me hace muy similar a la Ciudad de México. Tiene ahí su toque. Sí, también. De allá venimos. Y bueno, tenemos también el honor que nos acompañe Laura. Vamos a hablar de política, pero antes, acuérdense qué día es hoy. 14 de febrero, día de San Valentín, día que conocemos como el Día del Amor y la Amistad. Bien, pues este festejo, esta celebración, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, que están relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, originado por la Iglesia Católica como contrapeso de las festividades paganas que en ese tiempo se realizaban en el Imperio Romano, y también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda esa zona. Usted sabe que con la presencia de Jesús pues vino todo este cambio, los santos y mártires que transformaron la civilización. La fiesta en sí es conocida como un evento cultural significativo desde lo religioso por la gracia a Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad. Así es que desde estos micrófonos les deseamos mucho amor, mucha amistad, que la esté pasando usted con sus mejores amigos, con su pareja, con su esposo, con a quien usted ame, a quien usted quiera, que no quiere estime. Yo por lo pronto me siento entre amigos y nuestra audiencia pues también es de amigos. Bien, Donatiu, ¿cómo ves al país? Llevamos diciembre, enero, 2 meses y 15 días de la llamada cuarta transformación. Y todos los días por la mañana, muy de mañana, amanecemos con cosas nuevas. Así es. Pues primero agradecer, maestro Juan Álvaro, por la atención de recibir a su servidor y todo lo que tiene que decir. Muchísimas gracias al auditorio. Y bueno, es una situación que los analistas políticos consideramos como nueva. Es decir, no hay antecedentes y no hay datos con los que podamos hacer mediciones sociales con lo que está pasando ahora. ¿Qué hubiera sucedido hace 6 años con el asunto de la gasolina, con el desabasto? Hubiera sido increíble la explosión social, pero no pasa, al contrario. Andrés Manuel López Obrador en las encuestas sube 1% por semana. Es increíble. Va en el 85%, bueno, según una encuesta de hace 3 días del Financiero. Exactamente, no nada más es esta potencialidad electoral, sino ciudadana.
electoralmente andaba por ahí de los 30 millones, hoy tiene 60 millones de adeptos. 60 millones, es el doble con el que ganó la elección. Hoy México, lejos de la persona, considero que lo que estaba buscando era el pretexto del cambio para poder cambiar internamente. La verdad es que un dirigente de un país no podría cambiar la filosofía de todos, pero sí encontrar el momento idóneo para que empezara a cambiar la gente. Hoy tienen fe en Andrés Manuel, hoy tienen fe en este gobierno muy independiente de que las acciones o no sean puntuales, sean adecuadas, sean las correctas y su incidencia sea muy grande. Eso sería cuestionable, habría que tratar independientemente cada uno de los temas, pero sí puedo decir que fuera de la objetividad de cada uno de ellos y de las particularidades, hoy él y la mexicana tienen esperanza de que esto cambie. Hoy hay un análisis y un libro que recién me acaba de publicar Héctor Aguilar Camín, precisamente sobre el asunto de la democracia, y hace un análisis histórico de tanto de los de muchos otros países, pero particularmente de México. Son 3 libros en uno, y él remonta los orígenes a la situación de la necesidad del pueblo de tener un caudillo. Somos, en nuestra mentalidad está la situación de tener un caudillo, y ese caudillo se transforma casi en Dios, y lo que él dice es la verdad absoluta, y por eso se le sigue. A esa parte yo creo que puede atribuirse la situación que acabas de comentar, don Mateo, de el incremento en el número de seguidores y el apoyo que está teniendo Andrés Manuel, aun cuando otros sectores y los poderes fácticos están cada vez más en contra de las decisiones que él toma. Finalmente es un presidente de la República legítimo, llegó como ningún otro, con 30 millones de votos, sigue incrementando a su número de seguidores, y esto obedece, creo yo, con toda razón, como lo dice Aguilar Camín, a esa necesidad del caudillaje que tiene el pueblo mexicano históricamente. Así es, y yo lo creo así. Yo creo que él y la mexicana tienen esta fascinación fuerte, muy arraigada por el presidencialismo. Y es que somos muy fanáticos de tener presidente cada 6 años. Sí. Nos encanta la elección, nos encanta que cada 6 años reseteemos todo. Digamos, ya y no hay renace la esperanza. Exactamente. Es ese fanatismo por el presidencialismo que hoy a México no lo deja transformar su sistema político, su sistema electoral en algo más. No hay un parlamentarismo, semiparlamentarismo, hoy no existe. Hoy nosotros somos presidenciales y nos encantan las elecciones presidenciales y nos encanta lo que significa tener una esperanza cada 6 años. Porque en realidad históricamente no hemos tenido muchos resultados con estos sexenios. Entonces, México quiere presidentes y seguirá teniendo presidentes. Yo, por lo menos como politólogo, no vislumbro algún movimiento que impulse otro régimen político. Me parece que en este fanatismo del presidencialismo encontramos un poco el origen de lo que se habla en los libros con Aguilar de, sí, nos encantan los caudillos, Sí, nos encantan los poderes unipersonales. Una explicación, aunque esto signifique una regresión políticamente hablando, porque bueno, el PRI 70 y tantos años fue hegemónico con un poder omnipotente del presidente, etcétera. Hubo por ahí todos estos grandes esfuerzos por hacer los cambios. Se viene la primera transición con Acción Nacional, tiene su oportunidad en 12 años, falla en esa oportunidad porque no pudo romper esas inercias que se dieron durante más de 70 y tantos años. Entonces, ya la izquierda había avanzado, ¿sí? De hecho es la tercera ocasión en que López Obrador contiende por la presidencia. Claro. En ese camino necesariamente aprendió, negoció, concedió, apretó, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer. Y una cosa que también me llamó mucho la atención en este libro de Aguilar Camín es, lo compara con otros grandes líderes, y una de sus grandes virtudes es ser oradores extraordinarios. Es una cualidad que no tiene López Obrador. Sin embargo, su estilo, incluso hasta lento, etcétera, y lo demás, hace que la gente sabe comunicar, encontró la manera de comunicarse con la gente. Miren que yo creo que es muy bueno en la comunicación política, y aunque nosotros podríamos decir si habla de una forma u otra, la verdad es que justo como lo iniciamos en este programa,
ya las variables no son las mismas. Ujú. Y hoy el mensaje cuadrado presidencial de estos informes grandes de los expresidentes, en donde se hablaba con un modo muy, muy sofisticado, Ujú. hoy nos representa esa regresión de la que hoy nosotros hablamos de un sistema. Pero ellos les representa la inactividad de los presidentes o la falta de resultados de estos presidentes. Entonces yo considero que esta forma diversa de hablar incluso es el mensaje de no somos lo mismo. Ujú. Ese es el mensaje que creo que Andrés Manuel está teniendo para con todos los ciudadanos mexicanos, y lo que hoy tiene hasta arriba Andrés Manuel es la esperanza justamente. No hablamos de hechos concretos, los hechos se exigirán en algún momento. Yo creo que ya hay acciones que necesitan resultados, que carecen de resultados, sin embargo, hoy la emoción es muy grande. Sí. Este enamoramiento político es tan grande Ujú. que está cegando un poco la crítica, y yo siempre he sido muy objetivo en esta parte. Izquierda, derecha o centro, Ujú. no deben de perder la capacidad de crítica y autocrítica. Definitivamente, porque si no, en ese momento el país sí ya corre riesgos. Porque hay críticas pequeñas, pero si hoy esta autocrítica no la ejerce esa mayoría o esos 60 millones de mexicanos, entonces estamos en la posibilidad de recaer o de caer en aceptar todo lo que se haga desde el poder ejecutivo, y ese va a ser el problema real. Y bueno, históricamente con estos ciclos sociales, pues no faltaron Andrés Manuel para Andrés Manuel. Sí. Y esto es lo que podría pasar. Efectivamente, ahora tanto poder también, porque bueno, ese caudillismo, esta imagen que él proyecta ahora, incluso hasta tiene que ver con su edad, Claro. porque ya es una gente mayor, escucha muchas expresiones, tú lo sabes, ahí nos reunimos un grupo de periodistas, analistas y lo demás, y vemos las cosas positivas y evidentemente las cosas negativas, ¿no? Dentro de lo positivo, en este caudillaje que se ha generado con Andrés Manuel, está incluso su edad, su manera de ser, y obviamente las propuestas que ha señalado, que todo lo centra en la situación de la corrupción. El ataque a la corrupción ha sido el eje, ha sido el punto fundamental del discurso por el cual la gente, además del fenómeno que tú hablas de cada sexenio, el renacer la esperanza, el ver otra posibilidad, este ataque a la corrupción. El riesgo, o los riesgos que yo veo son dos. El tener tanto poder en sí mismo, porque ya controla la Cámara de Diputados, porque el embate es un embate contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tanto poder puede llevar a excesos, sin que no se tienen los contrapesos. La hoy llamada oposición, que tuvo su oportunidad de estar en el poder, no ha logrado articularse. Está por su lado los partidos, en especial Acción Nacional, por ahí Movimiento Ciudadano con el gobernador de Jalisco, trata de presentar un frente. El sector privado, que fue se siente severamente lastimado con el asunto del nuevo aeropuerto internacional, pero están totalmente desarticulados. Y mientras Andrés Manuel avanza con un eje fundamental, que es el ejército. Así es, y ese es el punto. A mí me parece que hay varios aspectos en los cuales Andrés Manuel empezaría a generar deudas sociales. A mí me parece que el más importante es la seguridad. ¿Por qué? Hay otros aspectos que podemos analizar y decir, bueno, la contradicción en los discursos, ¿no? Por un lado está públicamente defendiendo un discurso y por el otro está atacando ese discurso. Pues sí, pero ahí en la contradicción tendría que entrar la suficiencia política, es decir, tener la suficiente información política para juzgar. Me parece que no todos estamos en esta idea de tener excesivo conocimiento político, y la política es un tema que no se maneja en comunidad. No sé, incluso es como de religión y política no se hable. Híjole, pues deberían de hablar de política, pero bueno, eso es lo que decimos los politólogos. Pero la seguridad es muy diferente, porque la seguridad no requiere de ningún antecedente, la seguridad se palpa diariamente, y no ha habido mejor. No hay Hoy mejor. estamos en los números históricos y hoy estamos en números Y siguen récords. incrementándose Y siguen incrementando. en lo negativo. Yo recuerdo la primera semana de Enrique Peña Nieto como presidente. Decían, ya tiene tantos muertos. Bueno, eso no existe ahora, ¿no? Hoy los muertos de los días de sexenio de Andrés Manuel no son son colaterales, ¿no? Hoy no se le avientan al presidente. Es por eso que digo que a lo mejor y ahorita sigue esta emoción, pero en algún momento la seguridad se va a seguir palpando. Va a ser el punto de quiebre, para mi forma de ver, para Andrés Manuel. La corrupción se me hace una guerra válida,
pero no se me hace que esté dando los números que tendría que dar. Ahora muchos dirán, bueno, pues es que al final acaba de empezar y vamos a ver el éxito de la corrupción. A mí me parece que la corrupción se ataca desde arriba, si no, no se fomenta que se desarticule, y el caso del huachicol a mí me parece un caso inadecuado, porque están atacando las bases a los huachicoleros, a los que roban con sus bidones ahí un poco, ¿no? Pero aquellos que estaban en los sindicatos, que estaban en las operaciones grandes, hoy están informados de todo lo que está pasando en esta guerra. A mí me parece que si no es simulación, entonces está mal hecho. A mí me parece una maniobra de distracción, Tonatiuh. ¿Qué es lo que ocurre? Analicemos día por día y hay una situación grave, muy grave, que ocurre con una muerte de dos políticos, la caída del helicóptero del exgobernador de Puebla y la gobernadora de Puebla, hoy del senador. En el momento en que esto ocurre, de inmediato sale el asunto de la guerra del Huachicol, como si fuera una situación. ¿Quién habla en este momento de qué pasa con la investigación? ¿Por qué cayó el helicóptero en las condiciones que cayó, etcétera? No. Hablan de la tragedia en Hidalgo, hablan de los pobres campesinos, pobres entre comillas, en fin, todo está en torno al Huachicol. Sabemos ya, y hay 3 libros escritos sobre esa situación desde hace años, Claro que sí. de que estaba la corrupción en Pemex ahí adentro. Fue muy Hoy sabemos que con 30,000 pesos podías llenar una pipa, pasarla como producto de segunda y venderla. Pues imagínate la capacidad de una pipa. O sea, Huachicol no necesita esa inversión que todos los otros negocios sí. fue lo que Se en política llamamos la caja china. Nadie va a hablar de ese asunto. Los que se atreven a decir, no, estás mal, no tenemos información, etcétera. Bueno, sale el Huachicol, y luego viene el eje del ejército y la famosa Guardia Nacional. Guardia Nacional, que es un tema muy, muy fuerte que justo recae en este tópico que decíamos, si no se cumple va a empezar a haber cuestionamientos, primero sobre este punto, ¿no? Porque los números de la guerra contra el Huachicol, pues ahí andan, se transforman en carpetas de investigación y entonces uno se llena la boca y dice, son 100,000 carpetas de investigación. ¿Y qué dicen las carpetas de investigación? ¿No? Pero la seguridad se siente, si se meten a robar hoy en mi casa, entonces se siente. Claro. No necesito una carpeta para determinar nada. Claro. ¿No? Estas son las cuestiones que hoy se están jugando en el escenario nacional. A mí me encanta porque como politólogos son fenómenos que tenemos privilegio pues de ver, ¿no? Si no, no de vivir, ¿no? Pero sí de verlos. Y de analizar y ver entre líneas. Porque hoy vamos a sacar variables diferentes. Hoy las variables con las que se medía la popularidad de los expresidentes no es la misma. Y recordemos que este proceso de no poder leer a ciencia cierta y con números reales las realidades ya viene desde estos plebiscitos como el Brexit, por ejemplo, en donde los analistas no apostaban a que sucediera. Y entonces esta opinión de la ciudadanía ya no era tan descifrable como antes. Y hoy justo está pasando esto. Hoy no hay variables que nos ayuden a descifrar porque sigue creciendo Andrés Manuel en popularidad cuando muchos vemos una cuestión diversa. Pero es que entonces la política y las ciencias sociales tienen muchas ramas y entre ellas tiene también este asunto que la política es sensible, la política es de momentos, de emociones. No todos estamos en política permanentemente y se mueve con emoción y hoy este gobierno es muy, muy emocional, me parece. Hasta el momento va en ascenso increíblemente, aun cuando los medios de comunicación, por ejemplo, en su mayoría, los tradicionales, están totalmente en contra de él. Yo creo que en lo que se refiere a medios de comunicación va a haber una transformación paulatina. Sí, despacio, pero va a ocurrir. Los escritores a los que yo regularmente recuerdo desde hace muchos años, obviamente intelectuales de mucho calibre, el caso de Edgar Camin, por ejemplo, por mencionar solo uno, son gente consistente. Su revista Nexos es de las más acreditadas, de las más serias, y están constantemente señalando que las acciones de López Obrador han sido errores, que le están costando al país miles de millones de pesos, etcétera, y pese a eso, bueno, lo que es el pueblo, este pueblo sabio, lo continúa adorando. Entonces López Obrador tendrá que dar resultados en relativamente corto tiempo. Y es que eso es lo maravilloso de este fenómeno político. Hoy podemos dividirlo en dos, la opinión pública y la opinión experta, que la pública no necesariamente es experta. Y ya hizo referencia a eso López Obrador ayer. Es que son dos opiniones que de verdad motivan mucho el debate porque pareciera que la opinión pública hoy es acrítica. Hoy dije, no vamos a criticar.
vamos a dar el beneficio de la duda, lo que no habíamos hecho hace mucho tiempo. Hoy vamos a dar el beneficio de la duda y la opinión informada, o si no informada, más bien esta opinión que ya se dedica a analizar la información un poco más a fondo. Hablábamos de Nexus, y en efecto, cuestiones que hoy parecen cuestionables, hoy parece que no se están implementando bien, lejos de la implementación, todo lo que tiene que ver con el beneficio, el impacto de las implementaciones tampoco se está viendo, ¿no? Es claro que lo que sucedió en la explosión del ducto de Pemex y bueno, esta tragedia tan grande, pues es un daño colateral de una guerra contra el huachicol mal planeada, como cuando se planeó la guerra contra el narco. Y por eso es que yo insisto, en esa parte yo insisto que fue una baraja que se sacó de la manga en este momento para no precisamente caer en las condiciones en las que cayó el país cuando asesinan a Colosio. Ahí fue un asesinato político, el pueblo juzgó y independientemente de lo que los tribunales dictaminaron, el pueblo dijo Salinas fue el responsable de esta situación, ¿no? Acá no les dio tiempo. Pues esperemos el que... Huachicol y todo el mundo habla del Huachicol, pero no habla del aeropuerto, no habla de la serie de enormes cambios. Son 800 y tantas iniciativas las que están en el Congreso. Es que hay muchas están pasando de noche. No, bueno, las asignaciones directas en las contrataciones y en las compras. Una asignación directa antes era símbolo de corrupción. Sí. Hoy una asignación directa es que yo no soy corrupto. Yo sí lo puedo hacer porque yo no soy corrupto. Confíen en mí. Y miren, la política sí vale un poco este aspecto de la confianza ciudadana en alguien, pero también la política tiene mecanismos de control justo porque cuando se le dio confianza al sistema político también falló. Y esto no puede ser una vuelta para atrás. No puede ser que eliminemos la capacidad de crítica. Pero digamos, hoy vamos a estar entonces debatiéndonos entre la información y la crítica que hace un sector que llega un poco más profundo y que hace el análisis, y hoy le parece que es negativo el resultado, o sí, el final de la ecuación, y otro tanto es que es una inmensa mayoría diciendo, pues no voy a juzgar está bien y mal, pero sigue mi confianza. Ahí está, siga avanzando. Ahora, sigamos. En esto tenemos un factor fundamental que es el asistencialismo. Sí, es otro punto. Parece que regresamos al estado benefactor. Y un asistencialismo muy bien dirigido. Si observamos a López Obrador de que fue titular del gobierno del Distrito Federal, ya había cambiado la jefatura de gobierno por la figura, ¿no? Claro. Era la de regente y ya cambió. Exactamente, cambia. Y empieza él con el programa de los apoyos a la gente de adultos mayores, a las madres solteras, etcétera. Y eso le da un resultado tremendo. Con eso va capturando es un clientelismo electoral manejado muy inteligentemente, que sigue manejando ahora. Que es lo mismo que ahora. Los pobres campesinos huachicoleros del estado de Hidalgo ya no van a medicarse eso porque les vamos a dar 8,000 pesos a la familia. Yo veo difícil que eso opere, pero de cualquier manera es un programa que de inmediato instrumentan. Claro, y es que es justamente cuando hablamos de las contradicciones en los discursos. Bueno, a mí me parece que es como regresar a este estado benefactor en el que la mayoría de los beneficios sociales corrieron a cargo pues del Estado mexicano. Y pareciera hoy, pues hay casos emblemáticos como el de las guarderías. Si bien sí existe un caso trágico como el de la guardería BC, pues hay guarderías en comunidades que son indispensables. No, pues, y la salida es una red. Claro, porque ya las guarderías ya le apostaron, ya le perdieron y ya pusieron... Le damos la lana a la mamá, ahora usted ahora es la abuela, se lo ¿no? lleva con la abuelita para cuidarle la lana a usted y así. ¿Saben cuál es el problema? El beneficio que no va a llegar, porque es claro que ante la necesidad alimentaria, la necesidad de servicios, el dinero se ocupará en básicas, no en el cuidado de alguien, ni siquiera en el cuidado adecuado. Pero sí, pareciera que otra vez estamos regresando a te hace falta, te doy, te hace falta, te doy. Y por eso esta gran lucha contra la corrupción que dicen, bueno, antes no alcanzaba para esto, pero ahora sí. Pero hay temas que no se tocan en estas contradicciones. Hay un ejemplo bien claro de aquello que algunos criticamos. Las guarderías ya pusieron su parte de dinero, ya les quitaron la mitad de los subsidios, ahí está, ya las guarderías pusieron, todos están poniendo. ¿Y los partidos para cuándo? Por ejemplo. Era una consigna de Andrés Manuel en algún momento, y a mí me parece que hoy sí desea preservar el sistema de partidos en el no desea llegar a un bipartidismo. Nos acordamos cuando en el terremoto último de septiembre,
en el que decían, bueno, los partidos se desharán de sus prerrogativas y ahora serán privadas, ¿no? Ya para que no se gasten ello, y era muy apoyado en ese momento, y hoy no, pues porque eliminar el subsidio de los partidos sería que ellos se pudieran autogestionar y autofinanciar. Además hay Y 28 solicitudes para sí, nuevos claro. partidos políticos. Es el año siguiente a la elección de presidente de la República, cuando se hacen partidos políticos nacionales, y al año siguiente a la elección de gobernador en todos los estados. Así es. Y bueno, ya vimos manifestaciones de querer por ahí surgir partidos políticos nacionales, pero me parece que hoy, analizando la dinámica que Andrés Manuel y el nuevo paradigma político, los partidos políticos no son la opción ciudadana nuevos, por lo menos para transitar por esta democracia. Me parece que la apuesta es diferente ahora, y que el paradigma social no pedirá partidos políticos extras. Yo creo que hoy va a pedir resultados de los que están, hoy pedirán resultados. Definitivamente, y en esta parte del análisis del gobierno federal y sus 45 primeros días, yo veo otro riesgo, la situación de la polarización. Ciertamente, la gran masa, ese pueblo sabio, digo, del que habla Andrés Manuel, y esa parte de los técnicos, de los expertos y lo demás, independientemente de los factores internacionales que evidentemente impactan en nuestro país, ¿no? Entonces se está generando esa polarización que yo lo veo como un riesgo. Claro, fomentar desde lo político la polarización social es de verdad dejar sembrar la semilla del conflicto. Desde el inicio parecía broma, ¿no? Que decían entre morenos o fifís, ¿no? Y empezaban a diferenciar entre gente. Sí, chairos y fifís. Sí, entre chairos y fifís se la pasaban peleando, y al final de cuentas, hoy fifí significa un inconsciente de clase, casi, ¿no? Hoy no tiene conciencia de clase, hombre, y los chairos sí, ¿no? Me parece que no podemos jugar con eso, eso es bien delicado, y se ven los micros en los núcleos micros, como cuando hay elecciones en las universidades, se pelean, llega el rector que gana y todos siguen bloqueados, ¿no? Y la idea es no caer en eso, pero el campo fértil para que esto suceda es justamente alimentar el conflicto desde arriba y que abajo lo acepten. Y a mí me parece que está pasando, y eso sí es temeroso, ¿no? Eso sí es de cuidar, que hoy hagamos una conciencia de que independientemente de quien esté arriba, pues sigamos teniendo el país que procuramos todos, ¿no? Lejos de una o de otra, si no pagamos parejo, esto no va a salir. Y que hay una congruencia con un sentido nacionalista, porque hay incluso quienes ven en las acciones de López Obrador que está siguiendo el acuerdo, el protocolo de Sao Paulo, que fue justamente el que llevó a Venezuela a las condiciones lamentables en las que están. Ese es un riesgo que esperemos que no esté pasando, ¿no? Sí, yo siempre he sido muy puntual en eso. Cuando me preguntan, a mí me parece que no hay rumbo aún, no veo señales de que pueda pasar ello. Sin embargo, siempre está el riesgo del poder autoritario, ¿no? Que no tiene que ver con Latinoamérica. Poder absoluto corrompe, sí, que sea un santo y un sabio y un hombre honesto. ¿A qué horas son las que usted diga, señor presidente? Es decir, si llegamos a ese límite del precipicio, tendremos riesgos. Eso lo señalamos como los aspectos que podría ser. Ahora, aterrizando, a nivel de los estados, ¿cómo sientes toda esta acción del presidente y su efecto en los gobiernos, particularmente en los gobiernos que son de oposición, los panistas, que no les ha ido nada bien? Querétaro, que es un gobierno panista, y sin embargo el presidente va a estar aquí el 27 otra vez. Claro que sí, a mí me parece que sí hay una bota encima de los estados panistas, no lo puedo negar ni tantito, me parece que sí existe, me parece que no se están dejando las condiciones necesarias, pues muchos de los estados gobernados, municipios gobernados por el PAN, hablan como de esta intromisión al pacto federal, que básicamente respetar la autonomía de las unidades que conforman una federación. El Estado teóricamente en las constituciones es soberano, claro, el municipio es libre, de acuerdo a la Constitución, pero vemos también, por ejemplo, en el presupuesto, justamente la baja de los recursos a estados panistas y el incremento, no puede ser coincidencia, a todos los estados del sur, ¿no? No es particularmente de donde es Andrés Manuel, Tabasco y Chiapas, etcétera. ¿Saben cuál es el problema para mí como ¿Porque ahí está la pobreza? ¿Qué lectura le das tú a...? Yo primero con el Pacto Federal tengo una crítica bien puntual. No se puede fomentar la política social de arriba para abajo. Las bases y el municipio son quienes ponen la agenda nacional. Los municipios son la esfera administrativa, salvo las delegaciones, por supuesto, más cercana a la gente. Y no se puede estar gobernando de arriba para abajo.
No le pueden quitar dinero a municipios para que desde arriba exista una política que gobierne a todos. 115 constitucional que habla Bueno, del esa es la municipio queja, libre. exactamente esa es la queja. A mí me parece que no nada más políticamente está mal, Ujú. sino no están leyendo el Pacto Federal. El Pacto Federal no nada más es esa reunión de unidades para poder llevar a todos a un futuro mucho más pleno y con todas las garantías que otorga un Pacto Federal, sino también responde a la necesidad de los municipios de dotar de todas estas condiciones a la federación. Por eso es la dinámica incluso tributaria. Todo esto responde que de abajo para arriba se empieza a dar pues la línea para poder ser gobernados, y me parece que hoy el gobierno de Andrés Manuel a lo que aspira es poner la agenda pública desde arriba La para que está todos la dictando, sigamos. la está dictando todos Ese los me días, la parece que agenda es un error. política y la agenda mediática. Así es, y me parece que el error, dejemos de lado lo político, el error social. No puede haber una lectura objetiva desde lo nacional a lo local, es ilógico. Hoy tiene que haber una retroalimentación de lo local a lo federal, y lo federal tendrá que hacer acciones en lo local, no así como se está manejando. No nada más el pacto federal en política está en riesgo, sino el pacto federal en este intercambio social de necesidades y respuestas, se llama gobernabilidad. Este es asunto que tendrá que cambiar. A mí me parece que ese es el riesgo más grande. Tendría que haber una reconsideración, ¿no? Yo creo que en debe de esa haber una situación. urgente reconsideración. Y bueno, lo que ocurre también, regresamos un poquito a lo federal, el Congreso de la Unión, con esta arrasadora mayoría Así que es, tiene. cómoda, muy que cómoda. tiene. Sí, bueno, cómodo, sí, porque ha tenido que negociar 2 o 3 cosas por ahí, pero con una oposición, insistiría yo, desarticulada, Claro. con unos gobernadores que, regresando a este tema de lo estatal, que no saben qué hacer. Y ¿sabe qué pasa? A mí me da mucha emoción y bueno, pues expectativa, porque hoy es la primera vez en este país que tenemos un corte como el gobierno federal que tiene ahora, un corte ideológico, un corte de acción política. Que se califica de izquierda. Claro, es un gobierno de izquierda, y cuando había tenido los partidos de derecha, de centro izquierda, que se disfrazan por ahí, cuando habían tenido la posibilidad de lidiar con un gobierno federal de izquierda. Es la primera vez que está pasando eso. Hoy me parece que las oposiciones no saben cómo ser oposiciones. Sí, no, Habían tenido una oposición de esta naturaleza, y no está mal. El problema es no reconsiderar cómo somos como oposición. Cuando llega un gobierno federal con una legitimidad abultada como la que tiene, es decir, ya la gente confía en lo que votó, este resultado no lo cuestionamos, sabíamos que esto es todo lo que trae la legitimidad. Y me parece que entrar en este aspecto de luchar contra la izquierda y ser una oposición bien reducida, por lo menos en la representación federal, Sí. no la han leído bien. Me parece que hace falta leer la situación, Ujú. y estamos en la misma idea del inicio del bloque. No sabemos si no tenemos todavía indicadores para medir un gobierno que pega y le aplauden, que se cae, lo recogen y le aplauden. O sea, hoy Se no tenemos equivoca y de todos así modos. es. Ujú. Yo creo que eso seguirá pasando, por lo menos en lo inmediato seguirá pasando. Muchos aspiramos a que no siempre sea así, y es claro que no será así, pero esperemos que no dure mucho, porque la crítica hace falta. Y entonces, como proceso sociológico natural, vendrá un Andrés Manuel de Andrés Manuel, y vendrá una oposición, y empezarán a hacer una izquierda más izquierda que la izquierda, y empezarán a hacer este tipo como de oposiciones al régimen. Y me parece que, evitando que suceda eso, las oposiciones institucionales que hoy existen tendrán que reformar esta actitud que tienen legislativa, esta actitud incluso gubernamental, para poder primero convivir con esta nueva realidad que a todos nos pegó muy fuerte, y posteriormente para saber cómo actuar, y que ese actuar también sea legítimo y reconocido por la ciudadanía, y que sea considerado como una oposición real. Hoy pareciera que dicen, no, ellos no, la oposición nada más está quejándose, ¿no? Ujú. No podemos pasar así, y la oposición no puede actuar así. Hoy tiene que ser una oposición, y lejos del discurso de oposición responsable, oposición propositiva, una nueva oposición, una oposición que no existía nunca antes en este país. Es lo que vamos a tener que hacer. Sí, se va a tener que ir conformando. Porque, por ejemplo, yo, y esto lo digo a título personal, cuando ocurre lo del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues hubo se trató de levantar una ola en contrario tremenda. Claro. Estamos en febrero, ya tranquilos, nadie va a perder nada, se les va a regresar su dinero, etcétera. Santa Lucía, aunque decían que no era operable, Toluca igual, Ya se hizo otra vez. que no es posible, se va a llevar a cabo este asunto. Vamos a ver cuál es el costo.
económico, político y social con el tiempo. Esto, las guarderías que estás diciendo, también yo siento que no es un asunto que pare ahí, y puede ser de las ámpulas más Bueno, pues ya la delicadas que CNDH se hizo puedan un tener, porque posicionamiento. están implicadas las mujeres, las madres de familia. Tú como mujer, ¿qué opinas? No, no estoy de acuerdo, porque deberían de preguntarle a los abuelitos si ellos quieren cuidar a los niños, Para empezar, aparte ¿no? de que no les van a pagar, les van a quitar todavía, porque los abuelitos damos, Ujú. no pedimos. Sí, Y aparte hay abuelitos que no están en condición de cuidar a los niños. sí. Entonces se me hace muy injusto. Sí, tiene muchos bemoles esta situación, ¿no? Claro que sí, fue más bien como están tan mal diseñados los programas y tan mala eficiencia y hay mucha corrupción que ya mejor me deshago de ellos y está, yo no voy a seguir en ello, ¿no? Me parece que muchos lo que exigían era una revisión, una readaptación para que pudieran seguir funcionando. Pero bueno, y un punto bien importante que habría que poner sobre la mesa dentro de este análisis global, por lo menos nacional, político, es qué está Sí, porque pasando luego con vamos a Querétaro, lo ¿no? municipal. Exactamente, ¿qué está pasando en la entidad? ¿Cuáles son los efectos de un gobierno de izquierda en Ujú. las entidades? ¿Qué está Ujú. pasando? Y me parece que Querétaro ha respondido muy bien. A mí me parece que Querétaro ha modificado su gobierno, sus mecanismos de gobierno y hoy decidieron salir a la calle. Ujú. Hoy los gobiernos en Querétaro, por lo menos encabezados por esta primera oposición a nivel nacional y también hoy son gobierno en lo local, hoy lo que están proponiendo es modificar esta oposición y esta postura política y es a eso a lo que yo le apuesto. Ujú. Más que a la crítica le apuesto a la acción y hoy en Querétaro está pasando. Ujú. Hoy el gobernador está saliendo, hoy el gobernador enfrenta las cuestiones y claro que hay rezagos, pues siempre los va a haber, por eso seguimos con gobiernos, Ujú. porque los rezagos nacen o las necesidades nacen cuando pues, siguen haciendo la gente, ¿no? Así son directos. Entonces hoy ha optado el gobierno estatal y orgullosamente el gobierno municipal. Lo han va optado siguiendo el con- gobierno municipal. Así es, claro que sí, creo que esa es la línea. La línea es modificar el actuar de los gobiernos. Eso es la inconformidad y por eso pasó esta transición. Y no quiere decir que regresen a nosotros, no. Al final de cuentas se está creando una nueva oposición política y creo que de nuevo Querétaro sigue siendo pionero en crear oposiciones y en crear legislaciones y en crear movimientos y en crear constituciones. Seguimos siendo pioneros en esto y hoy Querétaro es de las entidades federativas que salen y caminan. Hoy las oficinas están en las calles y muchos dirán, bueno, es reacción, y cuando la política no es reacción, y cuando la política no se adapta al proceso histórico y social que está pasando. A mí me parece que esa es la forma de modificar la política. Es como un mercado. Es como un mercado y entre más se exija cierto producto, el producto mejora y hay otros que son mejores que este. Pues exijamos gobiernos de este corte. Ujú. Me parece que el gobierno del gobernador Pancho Méndez Pancho ha Méndez. tomado la firme postura de iniciar con una transformación del actuar político. No lo he visto en otros estados, tampoco vivo en todos, pero me informo bastante de lo que sucede en los otros estados y hoy somos pioneros en Querétaro, como siempre, de una nueva forma de hacer política, una más social, una más cercana, una que no le cueste tanto trabajo a los ciudadanos. Y esto tiene mucho que ver ya con el 21 y con el 24. Tendrá que ver con el evidentemente, 21 y con el 24 porque a mí me parece que la próxima presidencia nacional, pues por ahora no hay que se mueva. No parece que se vaya a mover de partido y esas son las miras, ¿no? Vamos a demostrar quién sabe gobernar mejor. El poder federal, que tiene este corte de izquierda, las oposiciones o la oposición. Y los Recordando que en el diversos, 21, ya lo acabo de mencionar, López Obrador, esté o no esté en la Constitución, sí se va a practicar la revocación de mandato. pero mire, mi opinión Pero es si bien está franca sobre manejada la revocación. como las encuestas, cuidado. No, yo creo que mira, este es mi análisis sobre la revocación de mandato. Ujú. Los presidentes aparecen o los candidatos a presidentes solo aparecen en boletas cada 6 años. Ujú. Hay un 20% de diferencia en participación ciudadana con un proceso presidencial y un proceso intermedio, es decir, entre el 64 Ujú. y el 46. Ándale. Efectivamente, sí. ¿Qué pasará ahora en este nuevo fenómeno si otra vez un presidente, ahora en funciones, Ujú. con el dinero público, Ujú. entra a una boleta? Uno, seguro este sesgo de 20% no va a volver a pasar. Dos, Andrés Manuel, estoy seguro que lo hace con miras a volver a ganar todo. Y quiere todo y por eso se mete en la boleta. La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana y corrección de la democracia que me parece viable. Va a depender Pero mucho no también para de una las presidencia. instituciones y la manera en que se maneje. Pero ¿cómo vamos a Como ejercer así. la revocación de mandato en una presidencia? En 3 años en el país no se hace nada. En el 3 años estamos invirtiendo, estamos viendo cómo funciona. A mí me parece más electorero.
Definitivamente, que sí. incluso un avance de la democracia, aunque yo como politólogo defiendo la revocación del mandato, pero en otros casos, en 3 años en la presidencia se me hace más electoral. Por eso digo que está siendo muy calculado al 21 y al 24, toda esta serie de situaciones. Y lo que transcurra, porque bueno, llevamos 45 días, ya dijimos, se reconocen errores, que pese a que se sabe que son errores, el sentido del caudillismo sigue creciendo y peligroso si llegar al fanatismo. Peligroso, muy peligroso. La historia nos señala, si llegamos a llegar a este punto del fanatismo, pues veámonos al ejemplo de las juventudes hitlerianas. Lamentablemente se convierten en dictadores. Claro, aquí la ideología va a mover después. Tendrá que haber muchas circunstancias y muchas situaciones que se van. Ahora, ya vimos, gobierno federal, gobierno estatal, ¿y cómo es tu municipio? Híjole, hasta me sonrío cuando hablo de mi municipio. Pero bueno, contextualizando el municipio, me parece que somos de los municipios con altos índices de muchas cosas en beneficio. Somos de los municipios con un alto índice de paz, o por lo menos bajos índices de inseguridad, y muchos me digan, no, oiga, pero claro que sí, estamos hablando de una comparativa nacional, estamos hablando con las medias nacionales, ¿no? Claro que sentimos la inseguridad, claro que hay robos, por supuesto, todo el mundo lo sabe. Entonces es un efecto de la descomposición ciudadana y social. A mí me parece que hay un papel que no se está metiendo en estas variables del gobierno federal, y es la proactividad de la ciudadanía. No se está pidiendo que se participe y seguimos en la misma, la ciudadanía y la sociedad se sigue descomponiendo, estos tejidos sociales se siguen descomponiendo, y por eso están pasando todos estos efectos de pues, la inseguridad. Tienen sus orígenes y habría que analizar cada uno, pero me parece que Querétaro está en una posición de echar para atrás aquello que la dinámica nacional está metida. Y creo que está empezando a avanzar, no creo que sea tan fácil, incluso en esta capital con este índice de desarrollo, no lo es, este índice de personas que llegan a vivir tampoco, no es justificación de llegan a vivir más, por eso hay más problemas, no, pero son personas que tenemos todos un origen incluso cultural bien diverso, y para poder convivir en la misma ciudad, pues necesitamos líneas de convivencia que hoy no se han trazado, y me parece que el municipio está avanzando en esa parte. Yo veo una clara descomposición de los estados aledaños bien fuerte. Sí, no? bueno, Juan, los estados más panista está dentro de los estados con bueno, tenemos el estado de México, Hidalgo, o sea, hoy estamos cercados. Es que me gustaría que en la ciudadanía se viera eso, o sea, de verdad estamos cercados por estados que tienen un deterioro social y de todos sus indicadores, pero súper avanzados, de violencia muy avanzados, y que el gobierno estatal ha podido contener de a poco esta dinámica, y lo más loable es el gobierno municipal, porque al final la mayoría llega al municipio, de los que entran, ¿no? Ya conurbado, pero llegan. Me gustaría escuchar tu opinión. Hay 4 hechos que a mí me han llamado la atención. El gobernador ha dialogado de manera directa, en corto y lo demás, por lo menos 3 o 4 ocasiones con Andrés Manuel López Obrador. 2. Andrés Manuel López Obrador, con un sentido republicano que le reconozco, pide al gobierno estatal que sea el Teatro de la República la sede para la conmemoración del 102 aniversario. 3. Después de eso sabemos que el gobernador hay que reconocerle una cosa, por lo menos yo le reconozco una cosa, una capacidad de gestión, de pedir la lana, de sacar la lana, de sacársela al secretario, quien sea. Debe de costarle mucho trabajo. Y hasta el presidente incluso, porque llegó un anuncio, oye, necesito esto, bueno, ok, te doy una parte este año y luego te doy la otra parte el otro año. O sea, esa particularidad tiene Pancho Domínguez, hay que reconocérselo. Y en ese contexto del que tú hablas, de este estado, alguien de la iniciativa privada, el presidente Canaco, utilizó el término Querétaro es un lunar. Es un lunar en donde afortunadamente no están ocurriendo las graves cosas que están ocurriendo en otras partes, pero no podemos ser ese lunar. O sea, hay que hacer otras cosas. Así es. Y esto políticamente también, hablando de estas situaciones, yo quisiera saber qué han platicado Andrés Manuel y Pancho, pero está difícil, o me gustaría saber qué platicó Andrés Manuel López Obrador con Cienfuegos, que fue cuando echan para atrás la decisión anunciada de que no se van a los cuarteles. En fin, hay cosas que creo que serían claves. Nos quedan 4 minutos, ¿cuánto? 6. 4 minutos para que entonces
ir formulando tus conclusiones, porque bueno, tú eres el invitado, yo nomás pregunto. Pero sí, no, me queda la idea de señalar, sí nos gustaría saber qué dijo Cienfuegos y qué dijo Andrés Manuel, que es de donde sale esta situación, ¿no? Por ahí leí un artículo que decía, le vendieron el golpe de Estado a Andrés Manuel y por eso se apoya tanto en el ejército y de esa manera podrá sostenerse contra quien sea. La situación para Querétaro de esa gestión, porque hay por ahí notas sueltas también de que habría la posibilidad de que no de inmediato de hacer el tren rápido México-Querétaro, que quedó suspendido. Van a hacer, bueno, primero el tren Maya, eso sí ya lo sabemos. Pidió permiso a la Madre Tierra, entonces y entonces, pues ya los minutos que me quedan, Tonatiuh, tú como analista político, yo simplemente como medio que soy, para que le hagas saber a nuestra audiencia tus perspectivas, tu análisis, perspectiva y esa proyección que podamos tener hacia lo inmediato y lo inmediato. Claro, me parece que hoy los conflictos políticos de ese corte los debemos dejar a un lado. Hoy, tanto en la capital, el presidente Luis Bernardo Nava y todo su equipo de Cabildo han decidido cambiar la forma de gobernar. Tenemos ahí y ahí está el primer contacto de la sociedad, en el municipio. Tenemos los regidores, que eso no pasaba, esto es diferente. Hoy tenemos un Juan Carlos Ruiz, recorrió todas las calles y todos los distritos, porque la directriz es escuchar, trabajar y resolver. Váyanse a la calle, platiquen con la gente. Sigan a los regidores en redes sociales, o sea, sigan al regidor Juan Carlos Ruiz, hay un independiente, está PES, está PRI, síganlos porque esta ideología que implantó el presidente Luis Nava y por supuesto el cabildo de este partido han sacado las oficinas a las calles. Revísenlos, no peleen políticamente, la pelea política no nos va a dejar hoy nada, vamos a ver qué se puede hacer con los políticos, porque los políticos van y vienen, los puestos son y las instituciones son las que se quedan. Alguna vez hablamos aquí sobre desprestigiar las instituciones. Chequen sus servidores públicos más cercanos. Yo opino que hagamos esta dinámica de participar con los políticos. Hoy participe con la política que es para todos y sigamos con esta crítica, porque si perdemos la capacidad de crítica vamos a perder todo. Bien, pues me parece como siempre un extraordinario análisis por su atención. Muchas gracias. Me dice Luis que ya se nos acabó el tiempo. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Hay muchos WhatsApp que les responderemos. Muchas felicitaciones que tienes por tu participación, Luis. También que fue muy acertada su participación. Pues nos vemos aquí el próximo martes, ya lo sabes, si está comiendo, aprovecho. Y hoy, con mayor razón, 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad, que la pase lo mejor. Hasta la próxima. Gracias. Como siempre, se me fue volando el tiempo. No sé qué pasa. Esta cabina es